Le invito a que abra sus Sagradas Escrituras, por favor, en el primer libro de nuestra Santa Biblia, o de las Sagradas Escrituras, en el primer libro, en el libro de Génesis. Abra sus Sagradas Escrituras, por favor, en Génesis 3, 16 al 17 vamos a estar leyendo. Génesis 3. Cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Rápido lo encontramos, vea. Dice la palabra del Señor: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Veamos el 17. Muchachos, ayúdenme con el 17. Se me durmieron estos muchachos. Dice: y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Puede tomar su asiento, por favor. Yo creo, hermanos, que todos los que estamos acá hemos sido testigos del poder de Dios. ¿Cuántos han sido testigos del poder de Dios? Hermano, si usted no dice amén, a saber por qué está aquí usted entonces. Porque no es por obra de la casualidad, ¿sí? Usted está aquí, dígale al que está a su lado: usted está aquí por el poder de Dios, hombre. Si solo mírele la cara al que está al lado y va a ver que Dios es bueno. Solo mírele la cara y va a ver que Dios es misericordioso. Yo creo que todos estamos aquí por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo deseo hablar, hermanos, de un tema que es importante que nosotros hablemos en las iglesias. Y recuerde que es jueves de doctrina y por eso tocamos estos puntos o estos temas, y por eso muchas veces son bien diferentes los mensajes del jueves con el domingo. Pero esta noche yo deseo hablar acerca de la enfermedad y de la sanidad divina. ¿Cuántos han recibido sanidad sobre su cuerpo? ¿Cuántos podemos ser testimonios de que Dios es fiel sanador? La palabra del Señor dice de que Él es nuestro sanador. Póngale la mano con confianza al que está a su lado. Jálele el pelo. Dígale: el Señor es su sanador. Hermano, quizás esta noche muchos nos hemos reunido acá y muchos hemos traído algún dolor, algún padecimiento, alguna enfermedad. Pero nunca proclame que esa enfermedad es suya. Nunca. Nunca vaya a andar diciendo: es que esta mi enfermedad no me dejó ir al culto. Porque ahí se va a quedar toda la vida. Diga: esta enfermedad que está en mi cuerpo, pero no pertenece ahí, ya se va a ir en el nombre del Señor. Y muchos hermanos venimos a la casa del Señor con cualquier tipo de enfermedad, con dolor de rodillas, con dolor de cabeza. Algunas hermanas hasta el pelo les duele. Pero todos tenemos un dolor. Y se ha dado cuenta que aquella mujer o aquel varón que siempre anda proclamando: ay, es que yo me siento mal, siempre va a andar enfermo, siempre. Pero aquel que aún sintiendo, yo he conocido hermanos y que yo he dicho: qué varones más fuertes es. Ojalá algún día yo sea así. Porque yo he visto hermanos que de verdad están quebrados en la cama de un hospital, pero nunca han dicho. Yo llego y le digo: ¿cómo está? O tal vez teníamos la oportunidad de ir con mis padres a orar por ellos, y mi padre le decía: ¿cómo está? Y nunca decían aquí derrotado, no, siempre decían en victoria o bendecido, porque a pesar de todo el Señor es bueno. Pero yo creo que todos los que estamos acá hemos sido testigos del poder de Dios en nuestras vidas, y si no ha sido en nuestras vidas, tal vez
en algún familiar. Yo se los he dicho en repetidas ocasiones, Dios ha hecho sanidades en este lugar como usted no tiene idea. Entonces yo creo fielmente que Dios es un Dios sanador. Pero yo no puedo tener solo un Dios sanador si no hay una enfermedad. Muchas veces, y eso es lo que vamos a estar hablando ahora, ¿por qué Dios permite las enfermedades sobre nuestra vida? O en muchas ocasiones Dios no las permite, sino que somos nosotros los que nos buscamos las enfermedades. Y cuando nosotros hablamos de Génesis, nosotros nos damos cuenta que hay dos posturas. Hay dos posturas. Una postura cree que Dios creó al hombre. Diga conmigo, Adán. ¿Cuál fue el primer hombre en la faz de la tierra? Dios creó a Adán con el fin o con el propósito de que Adán nunca muriera. Imagínense cuántos años tiene la tierra. ¿Se cree? 6,000 años. Imagínense, Adán tuviera esa edad supuestamente. Esas son algunas posturas. Otros dicen que sí, que Dios ya sabía que Adán iba a pecar y de que desde que lo creó, Dios ya sabía que Adán iba a morir. Pero una cosa nosotros sí podemos ver, que en el Salmos 18 o 118, si no me equivoco, dice la palabra del Señor que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, la desobediencia, diga conmigo desobediencia y vuelva a ver al que está a su lado. No le diga nada, solo vuélvalo a ver. Y la culpa lo va a corromper. Pero muchas veces la desobediencia se paga como caro. Diga conmigo, la desobediencia se paga caro. ¿Cuántos desobedientes hay en la Rey de Reyes? Levanten los pies, hermano. Yo soy el primero, no hay que creer que no. Por supuesto que sí. Y Dios creó al hombre y lo puso para que juzgara la tierra, para que gobernara, para que reinara, para que se enseñoreara de la tierra. Pero vio Dios que no era justo que el hombre estuviera solo. Y si usted se da cuenta, en el Génesis Dios empezó diciendo que todo lo que Él había creado era bueno. Todos los días empezó diciendo que lo que Él había creado era bueno. Pero llegó al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le creó ¿qué? Ayuda idónea. ¿Cuántas hermanas han venido? ¿Cuántas ayudas idóneas hay aquí? No es lo mismo una esposa que una ayuda idónea. Vaya a saberlo usted. Entonces dice la palabra del Señor que dijo Dios que le creó una ayuda idónea. Y aquella ayuda idónea muchas veces, como nosotros, porque no podemos juzgar a Eva. Y yo he conocido pastores que dicen, es que por esta Eva desgraciada estamos pagando todos. Imagínense, ¿cuántas madres hay aquí? Yo no sé porque no soy mujer, pero dicen que es el peor dolor que puede haber, dar a luz un hijo. ¿Cuántas dicen amén? Dicen que el dolor de piedras, de cálculos en los riñones o en cualquier parte del cuerpo se parece un poquito a dar a luz. Pero yo digo que ningún hombre estamos aptos para aguantar ese dolor. Gracias a Dios que fui varón, porque yo soy naco. Pero ¿verdad que duele, hermanas? Dar a luz, sí. Les duele, pero tuvieron como 10 hijos. La palabra del Señor dice que porque Eva escuchó la voz de aquella serpiente. Y así somos nosotros muchas veces. No quiero perder la idea, pero así somos nosotros muchas veces. Dios nos dice que podemos comer, que podemos hacer todo lo que nosotros querramos. Y muchas veces solo nos pone un límite. Nos dice, esto no debes de hacer. Y nos fijamos en eso siempre. Es que somos adictos a lo prohibido. Nos gusta. Y nosotros podemos decir, ay, es que por esta Eva es que yo tuve que dar a luz con dolor.
Pero muchas veces nosotros somos igual que Eva. Y aquella serpiente astuta, dice la palabra del Señor, le habló a Eva y le dijo: así que el Dios Padre dijo que no comieran de este árbol. Y empezó a meterle palabras bonitas, hasta que Eva le dijo a su esposo también. Y digo su esposo porque desde ahí empieza la unión de un hombre con una mujer. Y le empieza a decir Eva: vamos y comamos, probemos, hombre. Diga conmigo, no era manzana, porque los religiosos nos han enseñado que Eva se comió una manzana. ¿De dónde sacan eso? Pudo ser un melón, una papaya, son bromas. Pero comieron de aquel fruto prohibido. Y entonces, a causa, ¿y por qué estoy contando esto, hermano? Porque a causa de la desobediencia, nosotros nos enfermamos. ¿Dónde surge la enfermedad? La mujer estaba hecha para dar a luz sin ningún dolor. ¿Cuántas hubieran querido eso? ¿Verdad? Y al hombre le dice, vaya conmigo a Génesis, yo sé que no lo ha perdido. Dice, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu, ¿qué? Embarazo, diga. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto, ¿cómo dice? Desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que desde Génesis se empezó a formar enfermedades, dolores, y que hay algo que se llama también como la naturaleza caída. Diga conmigo, la naturaleza caída del hombre. Que se cree que desde que Adán pecó, ahora después de Adán, que somos todos nosotros, somos hombres pecadores por naturaleza. Y se cree que por causa de este hombre y de esta mujer ahora muchos padecemos enfermedades. Pero hermano, yo no estoy aquí solamente para recordarle las enfermedades. Yo estoy aquí para recordarle que nosotros tenemos un Dios sanador, que nosotros tenemos un Dios de poder. Que sí es cierto, a causa de las desobediencias nos hemos enfermado, pero aún así, tan grande es la misericordia de Dios en nuestra vida, que aún cuando nosotros tenemos la culpa, la misericordia de Dios es prolongada y llega y nos sana. Hermanos, recuerdo cuando recién inició esto de la pandemia. Aquí había una hermana que antes de la pandemia quizás tenía como unos 3 meses de estarse congregando aquí con nosotros. Y recuerdo que vino, habló conmigo y me dijo: hermano, fíjese que yo tengo una panadería y yo hago quesadillas y aquí le traigo. Bendita esa mujer. Comí la quesadilla y de repente la dejé de ver. Y después le pregunté otra vez, ella vino y le digo: hermana, ¿qué se había hecho? Y me dijo: no, hermano, mire que había estado enfermita, pero gracias a Dios aquí estoy. Y me dijo: mire, me dijo, pero le traigo una noticia, me dijo. Fíjese que una sobrina mía quiere hablar con usted. Ella vive en Estados Unidos. Vaya, está bien, hermana, no hay ningún problema. En Estados Unidos, si no me equivoco, allá ya habían cerrado el país. Y allá obviamente en Estados Unidos, antes que llegara a El Salvador esto del coronavirus, allá en Estados Unidos ya había. Entonces yo le dije: sí, hermana, está bien, dele mi número, no se preocupe, y cuando ella pueda que me escriba o que me hable. ¿Sí? Y recuerdo que nosotros después, ese fue el último domingo que nosotros tuvimos servicio. Ya después, ya no la volví a ver a la hermana, obviamente porque nos encerramos o nos encerraron. Pero igual ya no venimos a la casa del Señor. Y la muchacha pasó un par de días y no me habló. Yo no estuve pendiente también, yo no tenía el número de ella, no le iba a hablar. Y al par de días que nosotros ya estábamos encerrados, ella me llamó y me dijo quién era, quién le había dado el número mío.
y me dijo, mire, yo estoy viendo las transmisiones de ustedes y sé que son una iglesia bendecida. Y me dijo, pero fíjese que lastimosamente yo le estoy hablando, me dice, porque necesito oración. Sí, hermana, le digo, con el mayor de los gustos. Y me dice, fíjese que nosotros nos estábamos congregando y nuestro pastor, me dice, donde nosotros vamos a la iglesia, salió positivo con coronavirus. Eso era antes que viniera aquí. Hoy hay un montón que vienen a la iglesia con coronavirus. Ve al que está a su lado o tóquelo mejor. Ya no nos dan ni miedo, vea. Hay unos que nos dio y ni cuenta se dieron, gracias a Dios. Pero cuando recién salió esa noticia, todos estábamos alarmados. Y es más, nos enfermábamos nosotros de estar pensando que un día nos iba a dar coronavirus. Nos dolía la cabeza, nos dolía el cuerpo. ¿A cuánto se le fue el paladar, el olor? Y ni había una persona que estuviera aquí enferma de coronavirus. Pero nosotros ya creíamos que estábamos enfermos de coronavirus. Estornudaban y lo primero que hacían era, ¿qué decían ustedes? Y hay algunos que son tan locos que se quitan la mascarilla para estornudar, para no mojar la mascarilla. En el súper vi así a mucha gente. Aquí en la Rey de Reyes no. Y entonces me dice la muchacha, mire, fíjese que tiene coronavirus, me dijo. Yo le dije, no, hermana, no se preocupe. Él es siervo del Señor, le dije yo, y no le va a pasar nada en el nombre de Dios. Y le dije, ahí donde usted se encuentra, arrodíllese si usted puede y vamos a orar por su pastor. Le dije, ¿cuál es el nombre de su pastor? Le dije, ya me lo dijo ella y empezamos a orar. Y recuerdo que para ese momento ya habíamos hecho el grupo de los hermanos que están siempre orando de 8:30 a 9 de la noche. Y lo puse ahí en un mensajito el nombre del pastor. Y la hermana me dijo, mire, me dijo, él solamente le han dado un par de días de vida. El hospital está tan lleno, me dijo, que lo sacaron del hospital porque él era una persona mayor. Entonces lo sacaron del hospital, me dijo, y dijeron que mejor se fuera para su casa, que se fuera a morir a su casa, porque en el hospital el oxígeno no lo puede usar alguien más. Yo le dije, no, hermana, no se preocupe, que no va a pasar nada en el nombre del Señor. Y me dijo, mire, pero él pesaba no sé si 200 libras, me dijo, y hoy está súper delgadito. Y es cierto, a mí me mandó las fotos de una del antes y después, vea. Y era bien gordito el hermano. Él sí parecía pastor, tenía el púlpito incorporado. Y luego bien delgadito el hermano. Y lo que le quiero decir es que ya no le había, los médicos son alarmistas. Primero Dios que no haya venido ningún médico ahora. Pero son alarmistas. Siempre nos dicen lo peor. Hermano, pero yo estoy para recordarle que usted, de quien debe de entender y hacer caso, es a la palabra del Señor. El médico le va a decir a usted, mire, 3 días le quedan de vida, váyase para su casa, disfrute a sus hijos, disfrute a su mujer, a su esposo. Pero si el Señor ha dicho que no, no le va a pasar nada. En esta iglesia han habido testimonios así, que les han dado días de vida, no semanas ni meses, días de vida. Y el Señor hasta aquí los tiene todavía y andan pecando y fregando. ¿En serio? Pues, y me dijo la hermana, sigamos orando, me dijo. Y yo recuerdo que oramos en esa ocasión y seguimos orando por algunos días. Obviamente los hermanos que están aquí no me dejarán mentir, tal vez no se recuerdan, pero estuvieron orando por él. Y a los días me habló la hermana y me dice, mire, pastor, me dice, fíjese que él no comía nada, solo sueros le daban, de ahí no comía nada. Me dijo, mire, fíjese que ya se sienta por lo menos en la cama. Y ya empezó a comer algo sólido. Vaya, vele, en el nombre del Señor que va a salir. Y luego recibía llamadas y eran buenas noticias, siempre las llamadas. Mire, ahora ya camina, ya está comiendo mejor. Para no hacerle largo el cuento, al final la última llamada que me hizo la hermana fue y me dijo, ya no tiene absolutamente nada. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la enfermedad existe. Diga conmigo, la enfermedad existe. Pero también existe un Dios todopoderoso que puede romper con esas cadenas de maldición, de enfermedad sobre nuestras vidas. Y nosotros muchas veces limitamos al Señor. Y nosotros muchas veces limitamos al Señor porque decimos, pero si Él está en Estados Unidos, ¿cómo va a llegar la oración hasta allá?
Usted hágala, crea con todo su corazón que el Señor es quien va a hacer la obra. Otros nos equivocamos y creemos que al pasar aquí al frente y que el pastor ponga las manos sobre nosotros, o que el ungido, el que quiera usted, el profeta que ponga las manos sobre nosotros, no son ellos y son pecadores igual que todos. Es la mano poderosa de Dios la que necesitamos en nuestra vida. Y por eso le digo, nosotros somos testimonio del Señor, porque de alguna manera hemos sobrevivido a alguna enfermedad. Y si no hemos sido nosotros, algún familiar. Pero entonces, hermanos, nosotros podemos ver de dónde vienen las enfermedades. Diga conmigo, de la desobediencia. Muchas veces las enfermedades, porque nosotros siempre andamos buscando un culpable. Siempre. Y esto tiene que ver con el gobierno también. Antes decían eran los 30 años de no sé quién. No, hermanos, si nosotros no cambiamos, ni siquiera la cama hacemos cuando nos levantamos y queremos que el gobierno nos la venga a hacer. En serio, siempre andamos buscando culpables. Nos va mal en la vida, nos va mal en el trabajo, buscamos un culpable. Nos va mal en la vida y al primero que le echamos la culpa es a quién, a Dios. Cuando muchas veces nosotros hemos sido los que hemos buscado eso. Nosotros hemos sido los que hemos permitido que nuestro cuerpo se enferme. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Hay algunos hermanos que lastimosamente tienen algunos pecados visibles, porque todos tenemos pecados. Sí, todos. ¿Cuántos pecaron ahora? Y el que no diga amén es más pecador. Pero lastimosamente hay algunos pecados que son visibles, algunos pecados que tienen que ver con personas que son alcohólicas y nosotros los criticamos, los juzgamos, y este borracho va a la iglesia otra vez. Déjelo, si es que no lo vamos a cambiar nosotros, lo va a cambiar el Señor, hombre. Mejor que venga aquí borracho, y aunque usted me quiera bajar de aquí, mejor que venga aquí borracho, porque el Señor va a hacer la obra en él un día. Pero el hecho de que estas personas tomen, creo yo que con todo mi corazón que Dios los va a libertar un día. Pero lo que ellos están haciendo trae consecuencias a la salud. Trae enfermedades a sus vidas, en los riñones. ¿Sí? Entonces, y luego después de todo, a causa de esta desobediencia, nosotros le echamos la culpa al Señor. No, es que Dios tiene la culpa de que el riñón no me sirva. Que Dios tiene la culpa de que tenga problemas digestivos. No, y es lo que nosotros muchas veces nos hemos buscado. Hay otras cosas que nosotros los vemos como menos pecado, pero al final afectan nuestra vida y nuestra salud. La glotonería. ¿Cuántos dicen amén? Algunos, aunque no digan amén, se les nota. ¿En serio? Aquella persona que come más de lo que debe. Aquella persona que tal vez es diabética y muchas veces dice: ay, es que el Señor permitió que esta enfermedad cayera a mi vida. Si solo comiendo comida chatarra pasaba, solo comiendo dulce, solo comiendo cosas que al final afectan nuestra vida. Entonces, ¿pero por qué yo les estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque no todas las enfermedades es que Dios las permite, sino que hay muchas enfermedades que nosotros las buscamos. ¿A causa de qué? Como Adán y como Eva en el Edén, nosotros también venimos y somos desobedientes. No podemos ni siquiera enseñorearnos de nuestro propio cuerpo. No podemos ni siquiera enseñorearnos o aprender a tener una buena alimentación. Otros no son glotones, sino que dejan de comer por completo porque quieren hacer dieta y eso les sale peor. Después les va a pasar una factura. Ahí va a andar con dolor de estómago, con gastritis. ¿Cuántos tienen gastritis? No van a decir amén. Hoy ningún enfermo hay aquí. Como les estoy diciendo, desobediente. ¿Cuántos enfermos hay? Pero también no podemos evitar, hermanos, de que hay muchas enfermedades que Satanás o que el enemigo pone sobre nuestras vidas.
Y también tiene que ver con la desobediencia o que nosotros descuidamos nuestra vida espiritual muchas veces. Nos alejamos de la oración, nos alejamos de la lectura de la palabra del Señor, nos alejamos de poder congregarnos en la casa del Señor. Creemos que eso ya es locura y tenemos miedo de venir y congregarnos porque hay pandemia, pero no tenemos miedo de ir al mercado, no tenemos miedo de ir al súper, no tenemos miedo de ir a los centros comerciales. Un día de estos me enojé. De verdad, bueno, todos los días me enojo, pero un día de estos me enojé más. Los niños querían salir y los llevé a un centro comercial y me encontré a una hermana. Encontré a una hermana con la mamá de ella. Ojalá me esté viendo. Y me dice, y le digo, hermana, como cuando andan en pecado se le esconden a uno, como que uno sabe el pecado que andan haciendo, pero está bien. Se me iba escondiendo y yo por fregar, por fregar me le puse enfrente. Hermana, Dios le bendígale. Tengo días de no verle en iglesia, hermana. Y ya me dijo, mire pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. No, hermano, me dijo, es que tengo miedo, me dijo. ¿Miedo de qué, hermana? Le dije. Miedo de esto de la pandemia y de la enfermedad, me dijo, en un centro comercial. Y le digo, ¿pero miedo a qué le tiene? Y no me quería decir, no, miedo a esta enfermedad, me decía, esta enfermedad que anda dando. Pero usted está joven, le dije. No, me dijo, es que que yo me cuido porque tengo que cuidar de mi mamá también. Y a la par andaba la señora, viejita, allá la andaba en el centro comercial. Nosotros tenemos miedo a venir a la casa del Señor, pero no miedo a andar en otras partes, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, las enfermedades llegan a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque es obra de Satanás, porque nos descuidamos de leer, de orar, de escuchar palabra del Señor, porque por ella dice la palabra misma que viene ¿qué? La fe. Y nosotros no escuchamos palabra del Señor, no vamos a tener fe. Entonces, muchas veces es obra de Satanás. Quiero que lea conmigo, por favor, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Y yo creo que ahora solamente vamos a hablar acerca de la enfermedad, ¿sí? Y si Dios permite, el otro jueves vamos a estar hablando acerca de la sanidad divina. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿el qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermano, el pecado muchas veces, no solamente, porque yo he escuchado decir esto, que el pecado solamente destruye nuestra vida espiritual, pero no es cierto. Pecado destruye nuestra vida natural también. Y no solamente morimos en nuestra vida espiritual, sino que también morimos en nuestra vida física. ¿A causa de qué? A causa de la desobediencia, a causa del pecado. Pero en muchas ocasiones el enemigo pone esas enfermedades sobre nuestras vidas. Y nosotros en los evangelios podemos ver cantidad de milagros que Cristo hizo. ¿A cuánto les gusta leer los evangelios? Acompáñenme por favor a Hechos 10:38. Hechos 10:38. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene usted? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que, ¿por quién? No por su marido, sino por quién. Porque Dios estaba con él. Claro está diciendo el escritor de Hechos que Jesús, que Dios le había dado poder a su Hijo amado, a Jesús,
para que libertara a todos los oprimidos. ¿De qué? De enfermedad. Y nosotros en los evangelios, hermanos, nosotros podemos ver cantidad de milagros que Jesús hizo. Y en muchas ocasiones la gente le preguntaba a Jesús, se encontraron una vez con un niño, con un joven que era ciego. Y los fariseos se acercaron a Jesús porque siempre se querían acercar no para hacerle quedar bien a Jesús, sino al contrario, para desmeritar el poder de Jesús. Y le preguntaron que quién había pecado de si era el niño o si eran los padres del niño. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Ninguno. Es para que la gloria de Dios se manifieste y ustedes también puedan creer. Y así, recuerdo que cuando inició esto de la pandemia, para aumentar la fe, estuvimos hablando acerca de los milagros de Jesús. ¿Se recuerdan? Aquellos que miraban la transmisión, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de los milagros de Jesús y ahí nosotros podemos ver todo lo que Jesús hacía. Pero en una ocasión Jesús se encontró con una mujer, que esa mujer tenía problemas en su espalda, y la palabra del Señor dice que por 18 años esta mujer anduvo encorvada, a tal punto de que esta mujer no podía ver ni siquiera hacia el cielo. Esta mujer solamente andaba viendo hacia abajo. Y Jesús se acercó en el día del reposo. El día del reposo es el día sábado, el Shabbat para ellos, de viernes para sábado. Y los judíos eran siguen siendo tan cautelosos de la ley, que ese día se cree que no deben de trabajar, no deben de hacer nada. Por cierto, en Israel, ese día del Shabbat, los ascensores se mueven ellos solos. Van piso por piso, porque los judíos no pueden ejercer ninguna fuerza. No pueden usar carros, no pueden usar microondas, no pueden usar ni siquiera los mismos ascensores. Entonces, en el tiempo de Jesús era parecido o era igual. Y Jesús sana a esta mujer. Jesús sana a esta mujer y los judíos se le quedan viendo a Jesús y le dicen que por qué había sanado a aquella mujer en el día de reposo. Imagínense cómo eran de idólatras. En vez de ver el milagro que Jesús había hecho, le estaban reclamando a Jesús que por qué había sanado en el día del reposo. Pero Jesús, claro, dijo estas palabras, que esa mujer había sido atormentada por el enemigo, que esa mujer había sido atormentada por el mismo diablo. Entonces Jesús vino para libertarnos a todos los que en esta noche necesitamos. Si hay alguien enfermo entre nosotros, levante su mano ahí donde está y diga: en el nombre de Jesús, yo recibo sanidad. Si hay alguien enfermo de su familia, levante su mano y diga: en el nombre de Jesús recibo sanidad. Hermano, pero hágalo con autoridad y verá que la mano de Dios se va a mover a su favor. Hágalo con autoridad, ore por su familia, qué sé yo por quién, pero hágalo con autoridad, porque somos hijos de Dios. Y Jesús dice la misma palabra, que vino para dar vida y vida en abundancia. Así que, hermanos, quiero que esta noche entendamos de dónde proviene la enfermedad que muchas veces nosotros nos cargamos. De los enojos, de las desesperaciones que andamos, obviamente de la desobediencia que nosotros tenemos para con el Señor y con nosotros mismos, con el cuerpo que cargamos. Pero muchas veces el enemigo se encarga de poner esa enfermedad sobre nuestras vidas. Pero usted crea fielmente que Dios es todopoderoso. Había un joven, y con esta historia termino. Había un joven, ya no tan joven, pero los días lunes, recuerdo que cuando estábamos en eso de la pandemia, yo decía que pusieran ustedes sus peticiones, si hay alguien se recuerda, que pusieran sus peticiones y que íbamos a ir orando. Yo le decía a los ancianos: cuando yo esté orando por alguien, ustedes también háganlo, ¿sí? Para que Dios se mueva, para que Dios obre. Y recuerdo que este joven por mucho tiempo dejó de congregarse acá y no venía a la iglesia, pero en esas transmisiones le sirvió para que él volviera a esta casa. Y recuerdo que él puso que tenía un fuerte dolor de espalda, que él tenía años de sufrir de dolor de espalda.
Y recuerdo que ese día lunes yo era el único que salía ahí, pero por supuesto que los ancianos estaban atrás de mí orando también con devoción. Y recuerdo que empezamos a orar por este muchacho, que Dios sanara todo dolor de espalda que por muchos años había tenido. Y hace poco prediqué el Dios de milagros y después que yo me bajé, él se acercó a mí a recordarme este milagro, que dice que cuando nosotros estábamos orando, él sintió algo especial o algo caliente sobre su espalda, y dice que después de que él sintió eso, algo caliente y escalofríos, él empezó a llorar, empezó a orar y empezó a decirle: gracias, Señor, porque yo sé que la sanidad ha venido a mi vida. Y dice que desde ese momento él ya no tiene dolor. Ya van más de 3 meses, 6 meses creo, y él ya sigue sin dolor. ¿Sabe por qué? Porque no somos nosotros, hombres, sino que es la mano poderosa de Dios. Así que créanlo con todo su corazón, que el Señor ha venido para libertarnos, amén, de toda enfermedad, de todo aquello que nos está haciendo pasar un mal momento, amén. Así que póngase sobre sus pies, por favor.